Una tarde tranquila en un vecindario modesto, la señora Emilia Brown, una mujer afroamericana de 78 años, caminaba lentamente hacia la tienda de la esquina. Su andar era calmado, aunque su cuerpo ya mostraba los estragos del tiempo. Emilia siempre vestía con elegancia, portando un abrigo de lana y un sombrero de ala ancha, pero a pesar de su porte distinguido, sabía muy bien lo que significaba ser juzgada por el color de su piel. Había vivido toda su vida en ese barrio y, aunque las cosas habían mejorado en muchos aspectos desde sus años de juventud, el racismo seguía presente, acechando en cada rincón. Mientras caminaba por la acera, notó a lo lejos una patrulla policial estacionada junto a la tienda a la que se dirigía. Dos oficiales, ambos blancos, la observaban desde el vehículo. Emilia sintió el peso de sus miradas, ese tipo de miradas que había sentido durante toda su vida, esas que juzgaban antes de conocer, que sospechaban antes de preguntar. Intentó no prestarles atención y siguió su camino, aunque el latido de su corazón se aceleraba. Sabía lo que podía venir. Al llegar a la entrada de la tienda, uno de los oficiales, un hombre alto y corpulento con una expresión de desprecio dibujada en su rostro, salió del auto y se dirigió directamente hacia ella. Señora, ¿qué está haciendo por aquí? Su tono no era de cortesía, sino de desconfianza. El otro oficial, más joven, lo siguió, quedándose unos pasos detrás, pero claramente compartiendo la misma actitud. Emilia, sorprendida pero acostumbrada a ese tipo de interacciones, lo miró con calma y respondió, «Solo estoy yendo a comprar unos víveres». «¿Hay algún problema, oficial?». El oficial principal, cuyo nombre, Jackson, brillaba en la placa de su uniforme, la miró de arriba a abajo, sus ojos brillando con desdén. «¿Víveres, No parece que sea de este vecindario. Y aquí hemos tenido algunos problemas últimamente con gente merodeando por zonas donde no deberían estar». Su voz estaba impregnada de racismo, como si el simple hecho de que Emilia estuviera allí fuera motivo suficiente para levantar sospechas. «Este es mi vecindario», replicó Emilia, con dignidad en su voz, aunque la tensión en el aire era palpable. «He vivido aquí más tiempo del que ustedes probablemente han trabajado en este lugar». El joven oficial, que hasta ahora había permanecido en silencio, lanzó una risa burlona. «Sí. ¿Y dónde está su identificación, señora? Porque no creo que sea casualidad que veamos a alguien como usted caminando por aquí justo cuando han aumentado los robos». Emilia sintió una oleada de indignación recorrer su cuerpo. Sabía que no la veían como una persona, sino como una amenaza por el simple hecho de ser una mujer negra. Su piel, para ellos, era razón suficiente para dudar, para asumir lo peor. Respiró hondo, controlando su rabia, y sacó lentamente su identificación de su bolso. «Aquí está», dijo, extendiendo la tarjeta con manos firmes. Los oficiales tomaron la identificación y comenzaron a examinarla con una lentitud exagerada, murmurando entre ellos mientras la observaban con miradas cargadas de desconfianza. La escena no pasaba desapercibida. Algunos vecinos comenzaron a detenerse a una distancia prudente, observando el intercambio con preocupación, conscientes de lo que estaba ocurriendo pero sin atreverse a intervenir. «Ya ve», dijo el oficial Jackson con una sonrisa sarcástica, «no podemos ser demasiado cuidadosos. Uno nunca sabe cuándo alguien podría estar haciendo algo que no debería». Su tono estaba lleno de insinuaciones, como si el mero hecho de que Emilia estuviera en esa calle fuera razón suficiente para considerarla sospechosa. El joven oficial añadió, «especialmente en un vecindario como este. Los de su tipo no suelen estar por aquí sin alguna razón». Esa última frase golpeó a Emilia como una bofetada. Los de su tipo. Había escuchado esas palabras toda su vida, usadas para reducirla, para minimizar su humanidad y reducirla a un estereotipo, a una amenaza. Sin embargo, mantuvo la compostura. No iba a dejar que su dignidad fuera aplastada por dos oficiales arrogantes que creían tener el derecho de juzgarla por su apariencia. Mientras los oficiales seguían revisando su identificación, uno de ellos recibió una llamada por radio. El oficial Jackson atendió la llamada, y de inmediato, su expresión cambió. Algo que escuchó al otro lado lo hizo palidecer. Su sonrisa confiada desapareció, y su postura altiva se desplomó.
colgó rápidamente y se giró hacia su compañero, que también comenzaba a darse cuenta de que la situación estaba a punto de cambiar drásticamente. «Dame esa identificación», murmuró Jackson a su compañero, ahora notablemente nervioso. El joven oficial, que hasta hace un momento se mostraba insolente y seguro, le pasó la tarjeta con manos temblorosas. Los dos oficiales intercambiaron miradas incómodas. El ambiente, que hasta entonces había estado cargado de arrogancia y desdén, ahora estaba lleno de incertidumbre. Algo había cambiado, y claramente no estaban preparados para lo que venía. En ese momento, un elegante auto negro se detuvo frente a la tienda. La puerta se abrió, y un hombre alto, de tez oscura y traje impecable, salió del vehículo con paso firme. Los oficiales lo miraron con incredulidad, sus rostros palideciendo al darse cuenta de quién era. Sin dudar, el hombre se acercó a Emilia, su expresión llena de respeto y preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó con voz suave pero firme, mientras la rodeaba con un abrazo protector. El hombre que había salido del auto era conocido en todo el país, no solo por su éxito como abogado defensor, sino también por su incansable lucha contra la discriminación racial y el abuso de poder policial. Su nombre, Alexander Brown, resonaba tanto en los tribunales como en los medios de comunicación, y su rostro había aparecido en innumerables portadas de revistas y programas de televisión. Los oficiales lo reconocieron de inmediato. Jackson, que hasta hace unos momentos exhibía una actitud prepotente, ahora parecía nervioso, incapaz de sostener la mirada de Alexander. El joven oficial, que apenas había comenzado su carrera, también estaba pálido, claramente consciente de que la situación había dado un giro inesperado. «Señor Brown, no teníamos idea de que ella era su madre», balbuceó Jackson, tratando de justificar sus acciones. «Solo estábamos haciendo nuestra rutina de patrullaje. Ha habido algunos robos en la zona y, bueno, pensamos que era mejor asegurarnos». Alexander, manteniendo la calma característica de su profesión, los miró con una intensidad que los hizo retroceder. «¿Asegurarse de qué?», preguntó, su voz controlada pero cargada de autoridad. «¿De que una anciana que ha vivido aquí toda su vida no esté robando en su propio vecindario? ¿De que una mujer negra, por el simple hecho de caminar por la calle, sea considerada una amenaza?» El silencio cayó como una losa. Los oficiales no sabían cómo responder. Sabían que cualquier excusa sería inútil. Alexander continuó, su tono aún sereno pero cortante. «Este tipo de comportamiento es exactamente lo que destruye la confianza entre la comunidad y la policía. Mi madre ha vivido en este barrio mucho antes de que ustedes siquiera pensaran en ser oficiales. Y sin embargo, en lugar de protegerla, la acosan. Todo porque su piel no es lo suficientemente clara para ustedes». Jackson intentó salvar la situación, con su voz temblando. «Señor Brown, no queríamos ofender a nadie. Solo estábamos siguiendo el protocolo». «¿Protocolo?», interrumpió Alexander. «¿Desde cuándo el protocolo implica detener a una persona mayor sin razón alguna? ¿Desde cuándo el protocolo permite que oficiales de la ley se dirijan a un ciudadano con prejuicios y racismo?». El joven oficial, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. «No sabíamos que era su madre, señor. Si lo hubiéramos sabido». Alexander lo miró, sus ojos brillando de furia contenida. «Eso no debería importar. No es cuestión de quién es su hijo o quién es ella. Es cuestión de que ustedes, como oficiales, están aquí para servir y proteger, no para intimidar ni discriminar. Cada ciudadano merece respeto, sin importar su color de piel o su apellido». La tensión en el aire era palpable. Los dos oficiales sabían que estaban en serios problemas, no solo por el hecho de haber acosado a la madre de un influyente abogado, sino porque sus acciones racistas quedaban al descubierto de manera flagrante. «Señora Brown», dijo Jackson, intentando sonar arrepentido, «lamentamos mucho lo sucedido. Esto ha sido un malentendido, no queríamos». Pero Emilia, que había permanecido en silencio hasta ese momento, lo interrumpió. «No es la primera vez que sucede esto, y sé que no será la última. Ustedes pueden disculparse ahora porque saben quién es mi hijo, pero lo que me hicieron, lo hacen con mucha más frecuencia a personas que no tienen a alguien como Alexander para defenderlas.
La voz de Emilia, cargada de experiencia y sabiduría, resonó en los oficiales con más fuerza que cualquier argumento que Alexander pudiera haber pronunciado. Sabían que sus disculpas no eran suficientes para borrar el daño que habían causado. Alexander miró a los oficiales una última vez antes de decir, este no será el final de esto. Asegúrense de estar preparados para las consecuencias de sus acciones. Los oficiales asintieron, claramente aterrorizados por lo que vendría. Sin embargo, en sus miradas todavía se percibía esa chispa de racismo que no podía desvanecerse con una sola confrontación. Era algo que Emilia había aprendido a reconocer, algo que había visto durante toda su vida, el racismo latente, siempre presente, siempre dispuesto a atacar en los momentos más inesperados. Alexander tomó la mano de su madre y la guió hacia el auto, alejándose de la escena. Pero sabían que esa no sería la última vez que tendrían que enfrentar esa clase de situaciones. Mientras Alexander y Emilia caminaban hacia el auto, el aire parecía más denso, cargado con las palabras no dichas y las emociones reprimidas de décadas de injusticia. Emilia apretó la mano de su hijo con fuerza, no por miedo, sino por la frustración que sentía al saber que, aunque aquel momento se había resuelto con la aparición de Alexander, el racismo seguía siendo un monstruo que acechaba constantemente, en cada esquina, en cada mirada desconfiada que recibía solo por el color de su piel. Alexander, por su parte, se sentía enfurecido, no solo por lo que había ocurrido, sino por lo que sabía que ocurría a diario en las sombras, fuera de los focos mediáticos y lejos de la atención pública. Él había pasado su carrera luchando contra ese sistema, pero momentos como este le recordaban lo profundamente arraigado que estaba el problema. Al llegar al coche, Alexander abrió la puerta para que su madre entrara, y antes de subir al asiento del conductor, lanzó una última mirada a los oficiales. Los vio, aún de pie, inmóviles, murmurando entre ellos, sin duda preocupados por lo que sus acciones podrían desencadenar. Pero Alexander sabía que sus preocupaciones no eran genuinas, temían las repercusiones legales, no el impacto humano de sus prejuicios. Una vez dentro del auto, Emilia rompió el silencio, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Has logrado mucho, Alex, más de lo que cualquier madre podría pedir. Pero días como hoy me hacen preguntarme si algún día esto realmente cambiará. Alexander, que rara vez mostraba debilidad, apretó el volante con fuerza, como si con solo esa acción pudiera controlar la rabia que sentía. Tiene que cambiar, mamá. Y cambiará, aunque tenga que arrastrar a cada uno de esos racistas por los tribunales. Emilia sonrió levemente, reconociendo la determinación que siempre había admirado en su hijo. Sin embargo, sabía que la lucha era mucho más larga y compleja que cualquier caso en la corte. No puedes hacerlo solo, hijo. Necesitas aliados, necesitas que más gente se levante y diga que ya basta. Alexander asintió, consciente de que su madre tenía razón. Pero antes de responder, el sonido de una sirena lejana lo distrajo. Levantó la vista y vio una patrulla acercarse lentamente desde la esquina, pero no era una patrulla cualquiera. Reconoció el vehículo como parte de una unidad de investigación interna, una división que se encargaba de investigar la mala conducta policial. Los dos oficiales que lo habían detenido parecieron darse cuenta también, y comenzaron a retroceder, nerviosos. Alexander observó con atención cómo el auto se detenía junto a ellos y un par de detectives bajaban. Sabía que la batalla acababa de empezar, pero esta vez, no la libraría solo. Uno de los detectives, un hombre de mediana edad con una expresión severa, se dirigió a los oficiales con un tono profesional pero frío. Oficiales Jackson y Williams, necesitamos hablar con ustedes. La expresión en sus rostros lo decía todo, sabían que no se trataba de una simple conversación. Sabían que lo que había comenzado como un acto rutinario de intimidación racial estaba a punto de explotar en algo mucho más grande. Alexander, sin quitar la vista de la escena, giró la llave del coche y mientras el motor rugía suavemente, dijo en voz baja, esto es solo el comienzo. Pero sabía que había mucho más por venir. El sistema estaba plagado de injusticias que no se resolverían con un solo incidente.
Y mientras conducía lentamente por las calles que conocía desde su infancia, con su madre sentada a su lado, Alexander no pudo evitar preguntarse cuántos más sufrirían lo mismo antes de que algo cambiara realmente. La historia no había terminado, y en su corazón sabía que, aunque había ganado una pequeña batalla ese día, la guerra contra el racismo sistémico continuaría. Pero él estaba listo para luchar. Mientras Alexander conducía en silencio, el reflejo de las luces de la ciudad parpadeaba en el parabrisas, acompañando sus pensamientos. Sabía que ese encuentro con los detectives no sería el último, ni mucho menos el más significativo. Estaba al tanto de las maniobras que el sistema utilizaba para apaciguar las aguas cuando la presión aumentaba, una investigación aquí, una suspensión temporal allá, y el ciclo se repetía. Sin embargo, esta vez sería diferente, o al menos eso esperaba. Emilia, mirando por la ventana, podía sentir la tensión en su hijo. Aunque había logrado tanto en su vida, las heridas del pasado no se curaban fácilmente. Sabía que Alexander cargaba el peso de no solo haber alcanzado el éxito, sino de tener que demostrar constantemente su valía ante un mundo que aún lo veía, antes que nada, como un hombre negro. Era una carga que ella misma había soportado durante décadas y que ahora veía reflejada en su hijo. Ellos no cambiarán si no sienten el golpe, murmuró Emilia, rompiendo el silencio. Alexander, sin apartar la vista de la carretera, asintió lentamente. Lo sé, mamá. Lo sé. Pero no basta con el golpe. Necesitamos algo más, algo que realmente sacuda los cimientos. Emilia lo observó, pensando en todas las veces que había sido testigo de ese mismo ciclo de abusos e impunidad. Sabía que no se trataba solo de aquellos oficiales. No, esto era algo mucho más profundo, una enfermedad sistémica que se enraizaba en cada rincón de la sociedad. No bastaba con castigar a los individuos, el sistema en su totalidad debía ser desmantelado y reconstruido. De repente, el teléfono de Alexander comenzó a sonar. Era un número que reconocía al instante, la oficina del fiscal de distrito. Sabía que esto no era una simple llamada de cortesía, algo más estaba en marcha. ¿Alex?, preguntó Emilia, con preocupación en su voz. Alexander levantó un dedo, pidiéndole paciencia, y respondió la llamada. Tras una breve conversación en voz baja, colgó y volvió su atención a la carretera. El fiscal quiere reunirse conmigo mañana, dijo con un tono neutral, pero sus ojos mostraban la intensidad de la situación. ¿Sobre el incidente de hoy?, preguntó Emilia. Parece que sí. Pero no me sorprendería si intentan controlar la narrativa. Quieren silenciar esto antes de que llegue demasiado lejos, respondió Alexander, apretando el volante con fuerza. Emilia suspiró, reconociendo el patrón. Siempre era lo mismo, apagaban un fuego antes de que se convirtiera en un incendio. Pero esta vez, Alexander no estaba dispuesto a permitirlo. Había decidido que no dejaría que la situación simplemente se desvaneciera en el olvido. No puedes dejar que hagan eso, Alex. La voz de Emilia era firme, sus palabras llenas de la sabiduría que solo una vida de lucha podía otorgar. No lo haré, respondió Alexander con determinación. Esta vez, vamos a ir hasta el final. No es solo por nosotros, es por todos los que han sido intimidados, silenciados y menospreciados por su color de piel. No pueden seguir escondiéndose detrás de sus insignias. La rabia y la justicia bullían en su interior, y sabía que debía actuar con inteligencia. No bastaba con denunciar públicamente lo sucedido, necesitaba pruebas, aliados, y una estrategia para que este caso se convirtiera en un punto de inflexión. Sabía que los medios de comunicación podrían ser una poderosa herramienta, pero también que podían manipular los hechos para acomodar sus propios intereses. Emilia, que siempre había confiado en el instinto de su hijo, lo miró con orgullo. Aunque temía por lo que pudiera venir, sabía que Alexander era lo suficientemente fuerte para soportar lo que fuese necesario. Lo había criado para ser un luchador, para no bajar la cabeza ante la injusticia. Tienes que ser cuidadoso, Alex. Estos no son solo policías, el sistema entero está en su contra, y no van a caer sin pelear sucio, advirtió Emilia. Lo sé, mamá. Pero no voy a rendirme. No esta vez.
El silencio volvió a llenar el auto, pero esta vez no era incómodo. Era el silencio de la planificación, de la preparación mental para la batalla que estaba por venir. Porque Alexander sabía que el racismo no solo se manifestaba en esos momentos de confrontación directa. Se infiltraba en cada aspecto de la vida, en las oportunidades negadas, en las miradas de desconfianza, en el miedo constante que sentían los padres negros por la seguridad de sus hijos. Mientras conducían hacia su casa, Alexander sentía que algo más grande que él mismo se estaba gestando. Sabía que este caso podría cambiar no solo la vida de su madre, sino la de muchas personas que, como ella, habían sufrido a lo largo de los años sin una voz lo suficientemente fuerte para defenderse. Y esta vez, él iba a ser esa voz. El impacto de las palabras de Alexander resonó en la sala, y no solo entre los presentes. Al día siguiente, su discurso comenzó a circular en medios nacionales e internacionales, acompañado de imágenes de su madre, Emilia, siendo maltratada por los oficiales. La respuesta pública fue abrumadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y solidaridad, mientras que otros mostraban su indignación ante la impunidad con la que los agentes de policía habían actuado. Protestas pacíficas comenzaron a organizarse en diferentes ciudades del país, con pancartas que decían, "Justicia para Emilia y basta de racismo institucional". La lucha de Alexander y su madre se había convertido en el símbolo de una causa mucho mayor. Organizaciones de derechos humanos, figuras públicas y políticos progresistas comenzaron a alzar la voz exigiendo una investigación seria y exhaustiva sobre el caso. Era evidente que este incidente había tocado una fibra sensible en una nación cansada de la injusticia racial. Mientras tanto, dentro del departamento de policía, las tensiones crecían. Los oficiales involucrados en el incidente empezaban a sentir el peso de las consecuencias. Sus rostros habían sido ampliamente difundidos en los medios, y sus nombres se conocían en todas partes. Lo que al principio parecía ser un incidente sin importancia para ellos, un control rutinario, ahora se había transformado en una tormenta mediática de la que no podían escapar. Los superiores de la policía, bajo una presión creciente, decidieron suspender temporalmente a los agentes mientras la investigación se llevaba a cabo. Pero Alexander sabía que eso no era suficiente. No bastaba con una simple suspensión, necesitaba que se rindieran cuentas. Necesitaba una reforma real, que garantizara que lo que le había sucedido a su madre no volviera a ocurrir a nadie más. Mientras todo esto sucedía, Emilia seguía en su hogar, intentando recuperar la paz que le había sido arrebatada esa tarde. A pesar de la atención mediática, se mantenía firme en su convicción de que debía seguir adelante, no solo por ella misma, sino por todas las madres y abuelas que habían sido invisibilizadas en su lucha diaria contra el racismo y la opresión. Su hijo, Alexander, estaba constantemente a su lado, trabajando incansablemente para que la justicia prevaleciera. Los días se convirtieron en semanas, y la presión sobre las autoridades aumentaba. El alcalde de la ciudad, temeroso de que las protestas y el creciente descontento social pudieran salirse de control, convocó una reunión con Alexander y su equipo legal. Quería negociar, ofrecer alguna forma de reparación. Pero Alexander no estaba dispuesto a aceptar soluciones a medias. Lo que exigía no era solo justicia para su madre, sino un cambio estructural que evitara que otros ciudadanos negros pasaran por lo mismo. Durante esa reunión, las tensiones eran palpables. Los representantes del gobierno intentaron apaciguar a Alexander, pero él se mantuvo firme. Les recordó que el problema no era solo el racismo en las calles, sino también en las instituciones. La discriminación estaba en cada aspecto del sistema, y eso era lo que debía ser enfrentado. A medida que la reunión avanzaba, Alexander presentó un plan de acción concreto. Quería una revisión exhaustiva de los procedimientos policiales, la creación de un comité de supervisión civil independiente y la implementación de políticas que garantizaran la rendición de cuentas de los agentes de la ley. Era ambicioso, pero no imposible. Los funcionarios del gobierno, atrapados entre la presión pública y la determinación de Alexander, sabían que no podían seguir ignorando el problema. Después de horas de negociación, finalmente accedieron a muchas de las demandas, prometiendo que se harían cambios significativos en la forma en que operaba la policía local.
Pero Alexander también sabía que las promesas no eran suficientes. Ahora era su responsabilidad asegurarse de que esas palabras se convirtieran en acciones concretas. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba solo. Tenía a su madre, a su comunidad y a una nación entera observando y esperando. Y mientras las calles seguían llenándose de voces que clamaban por justicia, Alexander sentía que el cambio, aunque lento, finalmente había comenzado. A medida que las promesas de cambio comenzaban a tomar forma, Alexander y su equipo no se dieron el lujo de bajar la guardia. Sabían que la batalla apenas comenzaba, y que el sistema, profundamente arraigado en sus prácticas discriminatorias, no cambiaría de la noche a la mañana. Sin embargo, el apoyo masivo que habían recibido de la sociedad civil y de figuras influyentes les daba fuerzas para seguir adelante. Emilia, aunque todavía sacudida por el trauma del incidente, se había convertido en una voz poderosa. A pesar de su edad y las cicatrices emocionales, cada vez que hablaba en público o daba entrevistas, su dignidad y fortaleza conmovían a todos los que la escuchaban. Para muchos, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza, alguien que había pasado por una injusticia tan dolorosa, pero que aún se mantenía firme, exigiendo respeto y justicia no solo para ella, sino para todos los que sufrían el peso del racismo institucional. El caso comenzó a ganar atención a nivel nacional e internacional. Personalidades del mundo del entretenimiento, la política y los derechos humanos comenzaron a involucrarse, usando sus plataformas para amplificar el mensaje de Alexander y su madre. Emilia fue invitada a programas de televisión y conferencias donde compartía su experiencia, y Alexander se convirtió en un rostro constante en paneles de discusión sobre la reforma policial y la lucha contra el racismo. Mientras tanto, los agentes involucrados en el incidente seguían enfrentando la presión. Lo que había comenzado como un abuso de poder disfrazado de rutina se había transformado en una pesadilla personal y profesional para ellos. Las investigaciones internas avanzaban, y cada día se volvían más evidentes los patrones de comportamiento racista y abuso que habían permeado el departamento de policía durante años. No eran solo los actos de unos pocos manzanas podridas, sino un problema sistémico mucho más profundo. Las investigaciones no solo revelaron los actos de esos oficiales en particular, sino que también sacaron a la luz una serie de casos no denunciados de personas negras que habían sido víctimas de perfil racial, acoso y abuso por parte de las fuerzas del orden. Estas revelaciones añadieron combustible a las protestas que no cesaban en las calles. El alcalde, cada vez más acorralado por la presión pública, hizo una declaración formal en la que admitía que había un problema de racismo sistémico en la policía de la ciudad y que se comprometía a implementar reformas profundas. Entre las medidas anunciadas estaban la creación de un comité independiente de supervisión, la revisión de los protocolos de actuación policial y la introducción de programas de formación en derechos humanos y antirracismo para todos los agentes. A pesar de estas promesas, Alexander y su equipo seguían siendo escépticos. Sabían que en el pasado, otras ciudades habían hecho promesas similares que nunca se habían cumplido. Por eso, se enfocaron en crear una red de organizaciones comunitarias y grupos de derechos civiles que se encargarían de monitorear que estos cambios se implementaran de manera efectiva. La lucha no solo se daba en las calles y en los medios. También se trasladó a los tribunales, donde los abogados de Alexander trabajaban incansablemente para asegurarse de que los agentes responsables enfrentaran consecuencias legales por sus acciones. La demanda no solo buscaba justicia para Emilia, sino también sentar un precedente que disuadiera futuros abusos policiales. Las audiencias judiciales se convirtieron en eventos mediáticos, donde se discutía no solo el incidente en particular, sino todo el sistema de justicia que permitía que este tipo de abusos se perpetuaran. En paralelo, Alexander continuaba organizando talleres y conferencias sobre el racismo institucional, involucrando a expertos, académicos y activistas en un esfuerzo por educar a la población sobre la magnitud del problema. Entendía que la lucha no se ganaría solo con castigar a unos pocos agentes, sino con un cambio cultural más amplio que transformara la forma en que las instituciones veían y trataban a las personas de color. A medida que avanzaban los meses, el caso de Emilia y Alexander había dejado de ser solo una historia personal para convertirse en un movimiento nacional que exigía reformas profundas.
Aunque el camino era arduo y las victorias pequeñas, poco a poco, comenzaban a verse algunos cambios. Sin embargo, aún quedaban muchas batallas por librar, y tanto Alexander como Emilia sabían que no podían detenerse. Mientras la tensión seguía creciendo, se acercaba un momento crucial, el juicio contra los oficiales responsables. Era una oportunidad histórica, no solo para obtener justicia para Emilia, sino para enviar un mensaje claro a todo el país, que el racismo y el abuso de poder ya no serían tolerados en ninguna forma. A medida que el juicio se acercaba, la tensión en la ciudad era palpable. Las protestas no habían disminuido, de hecho, se habían intensificado, convirtiéndose en un clamor colectivo que resonaba más allá de los límites locales. Las calles estaban llenas de pancartas que exigían justicia, no solo para Emilia, sino para todas las víctimas invisibles de un sistema policial racista que durante décadas había operado sin ninguna rendición de cuentas. Las redes sociales ardían con debates y llamados a la acción. Los hashtags que denunciaban el racismo sistémico y el abuso policial se volvieron virales, movilizando a miles de personas, no solo en esa ciudad, sino en todo el país. Se estaban organizando marchas en solidaridad desde Nueva York hasta Los Ángeles, cada una más multitudinaria que la anterior, cada una con el mismo mensaje claro y rotundo: no más. El juicio se había convertido en un evento mediático de proporciones masivas. Los periodistas acampaban fuera del juzgado, transmitiendo cada pequeño detalle, cada declaración, cada movimiento, mientras los noticieros nacionales debatían interminablemente sobre el caso. Los activistas de derechos civiles veían en este juicio una oportunidad única para destapar la verdad que el país había intentado ignorar durante demasiado tiempo. Este no era solo un caso sobre la brutalidad policial, era un juicio sobre el alma misma de la nación, sobre si podía enfrentar y resolver su legado de racismo, opresión y desigualdad. Alexander, por su parte, se había transformado en una figura pública de gran relevancia. A pesar de su agotamiento físico y emocional, no podía permitirse detenerse. Sabía que este juicio no era solo sobre su madre, era mucho más grande que eso. Emilia, una mujer anciana que solo buscaba vivir sus últimos años en paz, se había convertido en un símbolo de resistencia. Pero Alexander entendía que detrás de cada rostro en las protestas, detrás de cada historia que emergía en las noticias, había decenas, si no cientos, de personas que no habían tenido la misma visibilidad. Personas cuyas vidas habían sido destrozadas por un sistema que las veía como inferiores por el simple hecho de tener un color de piel distinto. El juicio en sí estaba cargado de emociones intensas. La defensa de los oficiales intentó pintar el incidente como un malentendido, una intervención rutinaria que salió mal. Alegaban que los oficiales solo habían seguido los protocolos y que no había intención de racismo en sus acciones. Sin embargo, la fiscalía, apoyada por un equipo de abogados de derechos civiles, fue implacable al exponer la verdad. Presentaron pruebas irrefutables, grabaciones de las cámaras corporales de los policías, testigos oculares y, lo más revelador, un historial extenso de quejas por perfil racial y uso excesivo de la fuerza por parte de esos mismos oficiales. Las grabaciones mostraban lo que Alexander y su madre ya sabían, pero que ahora quedaba a la vista de todos: los insultos racistas, el tono despectivo, la violencia injustificada. En una de las grabaciones, se podía escuchar a uno de los oficiales referirse a Emilia con epítetos raciales antes de empujarla contra el coche patrulla. Era una evidencia contundente de que no se trataba de un incidente aislado o de una simple mala actuación, sino de un reflejo de las actitudes profundamente enraizadas en el departamento policial. A lo largo de los días del juicio, la sala del tribunal estaba abarrotada de personas que acudían a presenciar este momento histórico. Activistas, líderes comunitarios, familiares de víctimas anteriores de brutalidad policial, e incluso celebridades comprometidas con la causa, asistían a las audiencias, ofreciendo su apoyo a Alexander y a su madre. Cada testimonio, cada pieza de evidencia presentada, era un golpe contra el sistema que había permitido que este tipo de abusos continuaran sin castigo. Mientras el juicio avanzaba, más y más personas se atrevían a compartir sus propias historias de abuso policial. Muchos habían guardado silencio durante años, temiendo represalias o, peor aún, sintiendo que sus voces nunca serían escuchadas. Pero el caso de Emilia había cambiado todo.
Lo que había comenzado como un incidente racista se había convertido en un catalizador para una conversación nacional sobre la necesidad urgente de una reforma policial radical. Los testimonios de las víctimas eran desgarradores, hombres y mujeres jóvenes narrando cómo habían sido detenidos sin motivo, cómo les habían apuntado con armas, cómo les habían humillado y golpeado solo por su color de piel. Muchos de ellos describían el miedo que sentían cada vez que veían un coche patrulla en su vecindario, no porque fueran criminales, sino porque sabían que, para la policía, su existencia misma era vista como una amenaza. Cada día en la sala del tribunal era un recordatorio del dolor colectivo que la comunidad negra había soportado durante generaciones. Y mientras los oficiales en juicio seguían tratando de justificar sus acciones, el público se indignaba cada vez más. La presión para que se hiciera justicia era inmensa. Fuera del tribunal, las protestas continuaban, pero ya no eran solo marchas pacíficas. Había una creciente sensación de frustración y rabia en el aire. La gente quería ver cambios reales, no solo promesas vacías de los políticos. Los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se volvieron más frecuentes, especialmente después de que varios informes salieran a la luz mostrando que, a pesar de las promesas de reforma, los casos de brutalidad policial no habían disminuido. En medio de todo esto, Emilia permanecía tranquila, observando cómo su caso se había transformado en algo mucho más grande. Aunque su vida nunca volvería a ser la misma, ella estaba decidida a ver esto hasta el final. Sabía que el destino de muchos dependía de lo que sucediera en ese tribunal. A medida que se acercaba el veredicto, la tensión era insoportable. Los días del juicio se convirtieron en semanas y el país entero seguía pendiente de cada desarrollo. La expectativa era que este caso marcaría un antes y un después en la lucha contra el racismo institucionalizado en las fuerzas de seguridad. El día final del juicio se acercaba y con él, una sensación de anticipación invadía cada rincón de la ciudad. La sala del tribunal estaba abarrotada, más que nunca, con periodistas, activistas y ciudadanos comunes que anhelaban presenciar lo que muchos llamaban el juicio del siglo. Afuera, las multitudes se reunían nuevamente, ocupando cada espacio disponible alrededor del edificio. Había pancartas alzadas con mensajes que clamaban justicia. Algunos rostros mostraban esperanza, otros puro cansancio y rabia. Los cánticos no cesaban, no más brutalidad. No más racismo. Justicia para Emilia. Dentro del tribunal, la atmósfera era solemne. Alexander estaba sentado en la primera fila junto a su madre, Emilia, quien se mantenía estoica como siempre, aunque las marcas del sufrimiento que había vivido eran evidentes en sus ojos cansados. Su hijo, sin embargo, no podía ocultar la tensión en sus hombros. Durante todo el proceso había sido fuerte, un pilar de apoyo para su madre, pero la presión estaba haciendo mella en él. Sabía que este juicio no solo era una cuestión de justicia para su familia, sino también un referente para miles de familias en todo el país que habían vivido situaciones similares en silencio. Los oficiales en juicio, por otro lado, se mostraban impasibles, con sus abogados haciendo todo lo posible por desacreditar las pruebas y los testimonios que se habían presentado durante semanas. La defensa trataba de desviar la atención hacia los peligros que los agentes enfrentaban diariamente en las calles, intentando justificar la violencia como parte de la respuesta a una amenaza inexistente. Pero era evidente que la narrativa que habían intentado construir se desmoronaba a medida que más pruebas irrefutables salían a la luz. Cuando llegó el momento de las declaraciones finales, el abogado de Emilia se levantó, caminando lentamente hacia el jurado. El silencio en la sala era tan denso que parecía que incluso los relojes habían dejado de marcar el tiempo. Con voz firme, pero sin dejar de lado el respeto y la dignidad que la situación exigía, el abogado comenzó su discurso. Este caso no es solo sobre una anciana atacada en plena luz del día. No es solo sobre la violencia que sufrió en manos de aquellos que juraron protegerla. Es sobre el veneno del racismo, el racismo que ha infectado nuestras instituciones durante siglos, y sobre la forma en que este veneno sigue envenenando nuestras comunidades. Cada uno de ustedes ha visto la evidencia. Han escuchado los testimonios. Han sentido en sus corazones lo que es correcto. Este caso es sobre todos nosotros. Es sobre el tipo de país en el que queremos vivir.
¿Queremos seguir siendo un país donde la brutalidad y el racismo sean la norma? ¿O queremos levantarnos y decir, basta ya? Mientras el abogado hablaba, la emoción en la sala crecía. Varias personas entre el público no pudieron contener las lágrimas, mientras los murmullos de acuerdo se extendían por toda la habitación. Alexander, por su parte, apretaba los puños, esperando que el jurado pudiera ver lo que era evidente para todos los que habían estado siguiendo el caso. Emilia, con la cabeza en alto, miraba hacia el jurado con la misma dignidad con la que había afrontado todo el juicio. Después de las declaraciones finales, el juez dio instrucciones al jurado para que deliberaran. El país entero contuvo la respiración mientras los jurados abandonaban la sala para tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia. Afuera, las manifestaciones continuaban. El ruido de la multitud se entrelazaba con las sirenas de la policía, que mantenía una fuerte presencia en las calles, temerosa de lo que pudiera suceder si el veredicto no favorecía a Emilia y Alexander. Las horas parecían eternas. Cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad en el tribunal y entre los miles de personas que seguían el caso desde sus casas, sus trabajos e incluso desde el extranjero. Los medios de comunicación transmitían en vivo desde las afueras del juzgado, mostrando cómo las multitudes crecían y los rumores de lo que podría pasar si el veredicto no era favorable a la familia de Emilia empezaban a llenar el ambiente de incertidumbre. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables, el jurado regresó. Las miradas se posaron en sus rostros, buscando pistas, signos de lo que vendría. Todos en la sala se pusieron de pie mientras el juez llamaba a los jurados a pronunciarse. El corazón de Alexander latía con fuerza, el de Emilia permanecía constante, sabiendo que, cualquiera que fuera el resultado, ella había luchado por algo mucho más grande que su propia vida. El juez tomó el sobre con el veredicto en sus manos, y al abrirlo, la sala entera contuvo la respiración una vez más, lista para recibir lo que fuera a continuación. Con el tiempo, los talleres de Emilia y Alexander comenzaron a ganar atención fuera de su comunidad. Los medios de comunicación, aún interesados en la historia de la madre valiente que había enfrentado al sistema, comenzaron a cubrir sus eventos, destacando la importancia de la educación en la lucha contra el racismo y la injusticia. Personas de diferentes orígenes comenzaron a unirse a sus talleres, aprendiendo sobre los derechos civiles, la historia de las luchas por la igualdad y cómo podían hacer una diferencia en sus propias comunidades. El impacto de sus esfuerzos se sintió en las calles, donde cada vez más personas se atrevían a hablar en contra de las injusticias que habían sufrido en silencio. La comunidad se transformaba en un lugar donde la solidaridad y el apoyo mutuo se convirtieron en el eje central. Las historias de opresión y dolor se compartían abiertamente, lo que fortalecía los lazos entre los participantes y creaba un espacio seguro para todos. Una tarde, mientras Emilia lideraba un taller, recibió una visita inesperada. Un grupo de estudiantes de una universidad local se presentó, intrigados por el trabajo que estaban haciendo. Querían aprender y colaborar, y Emilia se sintió emocionada por la posibilidad de expandir su alcance. La educación es la clave, les dijo, pero también es fundamental que compartamos nuestras historias. Cada uno de nosotros tiene una voz que merece ser escuchada. Los estudiantes se ofrecieron a ayudar con la promoción de los talleres en sus campus, organizando charlas y eventos donde la comunidad pudiera participar y aprender. Pronto, la voz de Emilia resonó en muchos otros lugares, y su mensaje de resistencia y unidad llegó a oídos de personas que antes no habían considerado involucrarse. Las redes sociales se inundaron de publicaciones sobre sus talleres, y pronto comenzaron a recibir solicitudes de otros lugares que deseaban implementar iniciativas similares. Una de esas solicitudes llegó de una ciudad vecina, donde se había producido un incidente de brutalidad policial que había conmocionado a la comunidad. Los líderes locales pidieron a Emilia que compartiera su historia y sus conocimientos para ayudar a sanar las heridas y fomentar el diálogo. Sin dudarlo, Emilia aceptó. Con su hijo a su lado, se embarcaron en un viaje hacia esa ciudad, listos para ayudar a otros a encontrar su voz. Al llegar, fueron recibidos por un grupo diverso de personas que esperaban ansiosamente escuchar lo que tenían que decir. La atmósfera estaba cargada de tensión y emoción, ya que muchos habían experimentado el dolor de la pérdida y la injusticia.
Emilia sintió su corazón latir con fuerza mientras subía al escenario, sabiendo que su historia tenía el poder de inspirar y cambiar vidas. Lo que viví no es solo mi historia, comenzó Emilia, es la historia de muchos. La opresión puede hacernos sentir solos, pero juntos somos más fuertes. Sus palabras resonaron con la multitud y se sintieron cada vez más conectados a medida que compartía su experiencia de lucha y triunfo. Alexander, quien había estado a su lado durante toda la experiencia, también se animó a hablar. No importa cuán oscuras parezcan las cosas, siempre hay esperanza, dijo. Debemos unirnos y levantarnos, porque cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. La audiencia estalló en aplausos, y el ambiente se tornó electrizante, lleno de energía positiva y un deseo colectivo de cambio. Después de la charla, la comunidad comenzó a discutir ideas sobre cómo podrían abordar los problemas de brutalidad policial y racismo en su propia ciudad. Emilia y Alexander se involucraron activamente, ayudando a los líderes comunitarios a desarrollar un plan de acción. Juntos, organizaron marchas pacíficas, reuniones con funcionarios locales y foros donde los ciudadanos podían expresar sus preocupaciones y demandas. A medida que la noticia de sus esfuerzos se extendía, más personas se unían a la causa. Las marchas crecieron en número, y la comunidad comenzó a ver resultados tangibles. La atención de los medios se centraba en su lucha, lo que llevó a un mayor escrutinio sobre las acciones de la policía y, finalmente, a cambios en las políticas locales. Sin embargo, el camino hacia la justicia no fue fácil. En cada paso que daban, enfrentaron resistencia y críticas. Algunos miembros de la comunidad se mostraban escépticos de que el cambio fuera posible. Pero Emilia y Alexander se mantuvieron firmes en su compromiso de luchar por la justicia, recordando las palabras de su madre: la lucha puede ser larga, pero nunca es en vano. Un día, mientras se preparaban para un evento comunitario, Emilia recibió una llamada de un activista nacional que había estado siguiendo su trabajo. Le propuso unirse a un movimiento más grande que buscaba reformar la policía a nivel estatal. Tu historia ha resonado en tantas personas, Emilia, le dijo. Podemos hacer un cambio real si trabajamos juntos. Emilia sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La idea de ampliar su alcance la asustaba, pero también la inspiraba. Quiero hacerlo, respondió con determinación. Quiero asegurarme de que nuestras voces sean escuchadas. Así, se embarcó en una nueva etapa de su lucha. Junto a su hijo y otros líderes comunitarios, comenzaron a planear un evento masivo, una conferencia que reuniera a activistas de todo el país. La meta era compartir estrategias, discutir políticas y, lo más importante, unirse en una sola voz que exigiera cambios significativos en el sistema de justicia. Mientras tanto, Emilia y Alexander continuaban su trabajo en la comunidad, organizando reuniones, talleres y marchas. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos, y su valentía inspiró a otros a levantarse y unirse a la causa. La lucha por la justicia seguía siendo un camino arduo, pero Emilia nunca perdió de vista la meta. Sabía que cada paso que daban era un paso hacia un futuro mejor, no solo para ellos, sino para todos. Con el apoyo de su comunidad, el eco de su voz resonaba más allá de las fronteras de su ciudad, plantando semillas de cambio en cada rincón del país. Y aunque sabían que la lucha aún estaba lejos de terminar, el poder de la unidad y la determinación era inquebrantable. El día de la conferencia llegó, y la emoción en el aire era palpable. Emilia y Alexander, junto con su equipo, habían trabajado arduamente para que todo saliera perfecto. La sala estaba decorada con pancartas que destacaban mensajes de unidad y esperanza, y el ambiente era eléctrico, lleno de activistas de todo el país que se habían reunido para compartir experiencias y estrategias en la lucha contra el racismo y la brutalidad policial. A medida que las personas comenzaban a llegar, Emilia observó la diversidad de la audiencia. Había jóvenes, ancianos, familias y personas de diferentes orígenes étnicos, todos unidos por un propósito común: buscar justicia y equidad. Sentía una mezcla de nervios y gratitud por estar en medio de tantas almas valientes. La apertura del evento fue llevada a cabo por un destacado activista nacional que compartió su propia historia de lucha. Sus palabras resonaron profundamente en la audiencia, inspirando a todos a levantarse y unirse a la causa.
Emilia y Alexander, emocionados, sabían que esa era una oportunidad única para amplificar su mensaje y tocar los corazones de muchas más personas. Después de las charlas iniciales, se llevaron a cabo mesas redondas donde los participantes podían discutir temas como la reforma policial, la educación sobre los derechos civiles y cómo empoderar a las comunidades. Emilia se unió a una de estas mesas y, al hablar, recordó los momentos difíciles que había enfrentado en su vida y cómo, a pesar de todo, nunca se había rendido. Sus palabras resonaron con fuerza y despertaron una gran emoción en la sala. Cuando nos unimos y hablamos con una sola voz, no solo cambiamos nuestras propias vidas, sino también la de aquellos que vendrán después de nosotros, dijo Emilia, mientras los ojos de la audiencia se llenaban de lágrimas. Nuestra lucha es una lucha colectiva, y cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia. A medida que avanzaba el día, la energía en la sala seguía en aumento. Los participantes compartieron sus historias, creando un ambiente de apoyo y solidaridad. Emilia observó cómo la gente se unía, abrazándose y prometiendo mantenerse en contacto, compartir recursos y continuar la lucha juntos. Fue un momento mágico, donde las barreras se rompieron y las diferencias se disolvieron en un objetivo común. La conferencia no solo se centró en la lucha contra la brutalidad policial, también abordó cuestiones relacionadas con la educación, la economía y la salud. Emilia organizó una sesión sobre el impacto del racismo en la educación y cómo las comunidades podían trabajar juntas para asegurar que todos los niños tuvieran acceso a una educación de calidad. La discusión fue apasionante, con educadores, padres y estudiantes compartiendo sus experiencias y proponiendo soluciones. Mientras tanto, Alexander, emocionado por la oportunidad de contribuir, se unió a un grupo de jóvenes activistas que estaban trabajando en una iniciativa para llevar talleres de derechos civiles a las escuelas. Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes conozcan su historia y sus derechos, explicaba Alexander, mientras otros jóvenes asentían con entusiasmo. El evento culminó con una marcha por las calles, donde miles de personas, unidas por el deseo de justicia, caminaron juntas alzando pancartas que clamaban por un cambio. Emilia, en la primera fila, se sintió abrumada por la magnitud de lo que estaban logrando. La multitud gritaba consignas, y el sonido de su voz colectiva resonaba en cada rincón de la ciudad. Durante la marcha, Emilia recordó sus momentos más oscuros, pero ahora sentía que cada lágrima y cada batalla habían valido la pena. Al mirar a su alrededor, vio a tantos que habían pasado por luchas similares, pero juntos estaban creando algo hermoso. Un futuro en el que la justicia y la igualdad no eran solo sueños lejanos, sino un objetivo que estaban decididos a alcanzar. Cuando finalmente llegaron a su destino, el ambiente estaba cargado de emoción. Emilia se subió al escenario y miró a la multitud. Hoy hemos demostrado que somos más fuertes juntos. La lucha no termina aquí, esta es solo la primera de muchas batallas que ganaremos. La multitud estalló en vítores, y las palabras de Emilia resonaron en el corazón de todos los presentes. A medida que el sol se ponía, la conferencia y la marcha terminaron, pero el impacto que habían tenido en la comunidad y más allá continuó creciendo. Emilia y Alexander sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Habían encendido una chispa de cambio y estaban determinados a seguir adelante, creando una ola de resistencia y unidad en cada paso que daban. Mientras regresaban a casa, Emilia reflexionó sobre lo lejos que habían llegado. Cada pequeño paso que habían dado había contribuido a un cambio significativo. Y aunque sabían que habría más obstáculos por delante, se sentían seguros de que juntos podían lograr lo que se proponían. La historia de su lucha, ahora entrelazada con las historias de tantos otros, continuaría escribiéndose, y cada capítulo sería un testimonio del poder del amor, la unidad y la esperanza. Los días siguientes a la conferencia fueron un torbellino de actividad. Emilia y Alexander estaban más comprometidos que nunca. La conferencia había sido un éxito rotundo, pero ambos sabían que era solo el comienzo de un largo camino hacia el cambio. La red de activistas que habían conocido en el evento seguía en contacto constante, y la organización que Emilia había fundado comenzaba a recibir más atención a nivel nacional. El teléfono de Emilia no dejaba de sonar.
Medios de comunicación, otros grupos de derechos civiles y figuras públicas querían escuchar su historia, aprender de su lucha y colaborar con ella. De repente, se encontró no solo liderando su comunidad, sino también como una de las voces más prominentes del movimiento en todo el país. Esto le trajo una mezcla de emoción y responsabilidad, ya que entendía que, a pesar del impacto que estaba teniendo, también aumentaban las expectativas y los desafíos. A medida que se preparaba para dar una entrevista importante en un programa de televisión, Emilia no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había pasado para llegar hasta aquí. Las injusticias que había sufrido, los obstáculos que había enfrentado, la rabia y el dolor que había sentido a lo largo de los años, todo eso se había transformado en una profunda determinación. Sabía que su voz representaba no solo su propia historia, sino la de miles de personas que habían sido marginadas, silenciadas e ignoradas por demasiado tiempo. La entrevista fue un éxito. Emilia habló con claridad y pasión sobre las reformas necesarias en el sistema judicial, la educación y las políticas de vivienda, destacando cómo el racismo estructural seguía oprimiendo a las comunidades de color. Los anfitriones quedaron impresionados por su elocuencia y su habilidad para articular tanto el dolor como la esperanza. Las llamadas y correos electrónicos de apoyo aumentaron exponencialmente después de la transmisión y las redes sociales explotaron con mensajes de personas inspiradas por su valentía. Mientras tanto, Alexander se dedicaba a expandir los programas educativos que había comenzado en las escuelas locales. Junto a otros jóvenes activistas, organizaba talleres sobre los derechos civiles y la historia de la lucha por la igualdad. Quería asegurarse de que las nuevas generaciones crecieran con una comprensión clara de su historia y sus derechos, y también les inculcaba la importancia de la acción colectiva. Pero con el crecimiento de su influencia también llegaron los ataques. No todos estaban contentos con el éxito de Emilia y Alexander. Las amenazas de odio empezaron a aparecer en sus redes sociales y algunos medios de comunicación más conservadores intentaron desacreditar su trabajo, etiquetándolos como agitadores o acusándolos de promover divisiones raciales. Sin embargo, Emilia y Alexander se mantuvieron firmes, sabiendo que cada paso hacia la justicia generaba resistencia. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando un grupo de manifestantes en contra de su movimiento se congregó frente a la sede de la organización de Emilia. Gritaban insultos racistas y portaban carteles que defendían a la policía y pedían que Emilia dejara de sembrar discordia. El ambiente era tenso, pero Emilia, con la calma que la caracterizaba, salió al encuentro de los manifestantes. Con el micrófono en mano, les habló directamente, no con rabia, sino con firmeza y dignidad. No estamos aquí para sembrar odio. Estamos aquí para pedir justicia. Justicia para las personas que han sido tratadas como menos que humanas simplemente por el color de su piel. Queremos que todos en este país, sin importar su origen, tengan las mismas oportunidades. Eso no debería ser una idea radical. Debería ser el estándar. Aunque algunos manifestantes seguían gritando, otros comenzaron a escuchar. Las palabras de Emilia tenían un peso que era imposible ignorar. Tras ese enfrentamiento, Emilia recibió el apoyo de figuras políticas locales y nacionales, y varios de sus colegas le aconsejaron que tomara más precauciones para su seguridad. Sin embargo, ella se negó a dejarse intimidar. No puedo permitir que el miedo me detenga, dijo a Alexander. Tenemos mucho que hacer, y no podemos permitir que el odio nos silencie. El trabajo continuó con más fuerza que nunca. Emilia y Alexander organizaron una serie de reuniones con legisladores para discutir reformas específicas, desde la eliminación de las políticas de detener y registrar, hasta el financiamiento adecuado para las escuelas en las comunidades marginadas. Aunque algunas de las reuniones fueron productivas, también se encontraron con políticos que, aunque mostraban simpatía, no estaban dispuestos a comprometerse con cambios significativos. Estos obstáculos solo reforzaron la determinación de Emilia. Con el paso de los meses, la organización de Emilia creció, expandiéndose a otras ciudades y formando alianzas con otros grupos de derechos civiles en todo el país. La red de apoyo que habían construido era sólida, y cada vez más personas se unían a la causa. Las manifestaciones se volvían más multitudinarias, y la presión sobre los funcionarios electos aumentaba.
A pesar de los logros, Emilia y Alexander sabían que estaban en el comienzo de una larga batalla. La historia de lucha por los derechos civiles siempre había sido una maratón, no una carrera rápida. Pero ahora, más que nunca, sentían que estaban avanzando hacia un cambio real y duradero. Y así, mientras seguían adelante, conscientes de los peligros y desafíos, también sabían que cada paso que daban era un paso hacia un futuro más justo, no solo para ellos, sino para las generaciones venideras. Con el tiempo, la influencia de Emilia y Alexander se extendió más allá de lo que habían imaginado. Su lucha ya no era solo local, sino que se había convertido en un movimiento nacional que desafiaba las bases mismas del racismo institucional en el país. Los medios de comunicación seguían hablando de ellos, ya no como simples activistas, sino como figuras centrales en la lucha por la igualdad racial. Sin embargo, esto no venía sin su costo. El estrés constante de liderar un movimiento de tal magnitud comenzaba a hacer mella en ellos, aunque ninguno de los dos lo admitía abiertamente. Alexander, siempre el pilar de calma y fortaleza para su madre, empezaba a sentir la presión de estar a la altura de las expectativas que la gente tenía de él. Sus talleres seguían creciendo, y las escuelas de todo el país lo invitaban a hablar con los estudiantes sobre la importancia de la igualdad, la justicia y la historia que la mayoría de los libros de texto ignoraban. Sin embargo, cada vez que se paraba frente a una audiencia, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que sus palabras no eran solo lecciones, eran herramientas de transformación, semillas plantadas en mentes jóvenes que algún día continuarían el trabajo que él y Emilia habían comenzado. Mientras tanto, Emilia no podía evitar notar cómo el ambiente en la ciudad se volvía más tenso a medida que el movimiento crecía. Las tensiones raciales, que antes eran silenciosas y subterráneas, ahora estallaban en confrontaciones públicas. Los incidentes de violencia policial seguían ocurriendo, y aunque muchas comunidades aplaudían el trabajo de Emilia, otras lo consideraban una amenaza directa a su forma de vida. Un día, mientras Emilia y Alexander revisaban los últimos informes de su organización en su pequeña oficina, el teléfono sonó de manera insistente. Emilia lo tomó, esperando que fuera una llamada de rutina, pero lo que escuchó al otro lado de la línea la hizo palidecer. Era una amenaza de muerte. Aunque había recibido muchas amenazas antes, esta vez sonaba diferente. Más personal. Más directa. Quienquiera que estuviera al otro lado del teléfono conocía detalles íntimos sobre su vida y la de su hijo. Tras colgar, Emilia permaneció en silencio por unos momentos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Alexander, notando el cambio en su expresión. Emilia asintió lentamente, pero algo en sus ojos delataba una mezcla de miedo y determinación. Tenemos que ser cuidadosos, dijo finalmente. Ya no se trata solo de cambiar el sistema. Están empezando a ir tras nosotros. No pueden detener el movimiento, pero están tratando de asustarnos. Que lo intenten, respondió Alexander con firmeza. No vamos a retroceder ahora. A pesar de la amenaza, el trabajo continuó. Las manifestaciones siguieron creciendo, y la presión sobre el gobierno local aumentaba. Emilia se reunió con varios líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles para discutir nuevas estrategias. Decidieron organizar una marcha masiva en la capital estatal, una que reuniría a miles de personas de todas partes del país, exigiendo cambios inmediatos en las políticas policiales y el sistema judicial. La noticia de la marcha se extendió rápidamente, y antes de lo esperado, los hoteles y calles de la capital estaban llenos de personas listas para alzar la voz. El día de la marcha, el aire estaba cargado de expectativa. Carteles con mensajes de igualdad y justicia ondeaban en el viento, y el sonido de cánticos de esperanza resonaba por todas partes. Emilia y Alexander, junto con otros líderes comunitarios, marchaban al frente. Sus pasos firmes y decididos simbolizaban no solo su lucha, sino la de generaciones enteras que habían soñado con un mundo más justo. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente comenzó a cambiar. Un grupo de contramanifestantes apareció en una de las esquinas, portando carteles que defendían a la policía y gritaban insultos raciales. La tensión aumentó rápidamente.
Emilia, consciente de lo que estaba sucediendo, miró a su alrededor, asegurándose de que sus compañeros se mantuvieran enfocados en la marcha y no respondieran a las provocaciones. Pero justo cuando creía que podían evitar un conflicto directo, uno de los contramanifestantes lanzó una botella hacia el grupo. El caos estalló en cuestión de segundos. La policía, que estaba allí para mantener el orden, intervino rápidamente, pero no de la manera que esperaban Emilia y los suyos. En lugar de proteger a los manifestantes pacíficos, comenzaron a rodearlos, lanzando gases lacrimógenos y dispersando la multitud con fuerza bruta. Alexander, atrapado en medio de la confusión, trató de ayudar a quienes lo rodeaban. Vio cómo algunos de sus amigos activistas caían al suelo, tosiendo y luchando por respirar debido al gas lacrimógeno. En medio del caos, perdió de vista a su madre, y una oleada de pánico lo invadió. «Mamá», gritó, empujando a través de la multitud mientras el sonido ensordecedor de las sirenas y los gritos llenaba el aire. Emilia, por su parte, también estaba luchando por mantener la calma. Aunque estaba acostumbrada a las tácticas de intimidación de la policía, esta vez se sentía diferente. La brutalidad con la que estaban siendo atacados era abrumadora, y por un momento, sintió que el miedo se apoderaba de ella. Pero en su interior, la voz de su abuela resonó, recordándole la importancia de resistir, de no dejarse quebrar por el odio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Emilia y Alexander lograron encontrarse. Ambos estaban cubiertos de polvo y con los ojos enrojecidos por el gas, pero se miraron con una determinación renovada. Sabían que esto no iba a detenerlos. Mientras el caos continuaba, Emilia y Alexander lograron refugiarse detrás de un edificio cercano, tomando un momento para recuperar el aliento. Los gritos y los enfrentamientos seguían resonando a su alrededor, pero algo en su interior les decía que no podían rendirse. Sabían que el cambio nunca llegaba sin resistencia, y que lo que enfrentaban ahora era solo una prueba más de la importancia de su lucha. De repente, un grupo de oficiales se acercó a ellos. Alexander, protegiendo a su madre con el cuerpo, estaba listo para lo peor. Pero antes de que los oficiales pudieran actuar, uno de ellos levantó la mano y se detuvo en seco, con una expresión de reconocimiento en su rostro. «Espera», dijo, mirando a Alexander con los ojos entrecerrados. «¿Tú eres el hijo de Emilia Jackson?» El famoso abogado de derechos civiles. El silencio se apoderó del grupo. Los demás oficiales, que hasta ese momento parecían decididos a actuar con violencia, comenzaron a dudar. Uno a uno, retrocedieron lentamente, comprendiendo quién estaba frente a ellos. No solo era un activista más. Era el hijo de la mujer que había captado la atención de todo el país, el hombre que había ganado casos de alto perfil contra el sistema que ellos representaban. La autoridad moral de Emilia y la influencia de Alexander eran incuestionables, y en ese momento, los oficiales palidecieron al darse cuenta de la magnitud de su error. Lo siento», balbuceó el oficial al frente. «No teníamos idea». Emilia, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie con toda la dignidad que siempre la había caracterizado. «No se trata de quién soy yo», dijo con voz firme, mirando al grupo de policías directamente a los ojos. «Se trata de cómo tratan a todos los que están aquí hoy. A los que no tienen un nombre reconocido o una plataforma. Ustedes deben recordar que cada persona merece respeto y justicia, sin importar su apellido o su historia». El oficial asintió lentamente, incapaz de decir nada más. Se hicieron a un lado, permitiendo que Emilia y Alexander continuaran su marcha, con la multitud detrás de ellos, fortalecida por el acto de valentía que acababan de presenciar. La marcha continuó en paz, y los manifestantes, inspirados por el coraje de Emilia, no se detuvieron hasta llegar al final del recorrido. Días después, las imágenes de aquel enfrentamiento se volvieron virales. No solo se vieron como una victoria para el movimiento, sino como un recordatorio poderoso de que la verdadera justicia no está en los nombres o las caras, sino en la humanidad que compartimos todos. Las reformas policiales comenzaron a tomar forma, y el legado de Emilia y Alexander se consolidó como un símbolo de resistencia y cambio.
Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es clave para seguir compartiendo contenido inspirador.